Cuando decimos la palabra hombres de negro, lo primero que nos viene a la cabeza son los icónicos personajes de Tommy Lee Jones y Will Smith de la trilogía de, justamente, la película Men in Black. Pero como esto no es un podcast para hablar de cine y películas, sino que es un podcast para hablar de teorías de conspiraciones, nosotros vamos a estar enfocándonos el día de hoy en la cita que nos atañe respecto a los hombres de negro, a por lo menos la versión que conocemos a la realidad o lo poco que conocemos respecto a estos peculiares sujetos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast. Esto es Distrito 54, yo soy Magna y te doy la bienvenida a una nueva edición aquí en el canal donde vamos a estar charlando un poquito, justamente como bien lo decimos en esta intro, sobre el fenómeno de los hombres de negro, algo que va relacionado fuertemente con la cultura ufológica y todo el cuestionamiento de la vida extraterrestre. Antes de comenzar con el programa, vamos a hacer la venta pertinente para aquellos a quienes se van sumando poco a poco a los podcasts. Les contamos que todos los jueves, 23 horas, horario de Argentina, estamos subiendo un nuevo programa en el canal. Por lo cual, si sos de fuera de Argentina y querés estar al pendiente de los programas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones que te va a avisar en la franja horaria de tu país, ya sea que estés en Chile, en Perú, en Colombia, México, Estados Unidos, España o cualquier otro referéndum en este vasto y hermoso planeta. Te recuerdo que si tenés una historia que quieras compartir con toda la audiencia, podés hacerlo enviándome un correo a contacto.mmagna@gmail.com. Ahora sí, hecha la venta como corresponde, vamos a hablar un poco respecto a este peculiar fenómeno que son los hombres de negro. Esta especie de policía super secreta, podríamos decirlo, de una manera muy chacal, muy mundana. Pero podríamos catalogarlo como estas fuerzas que operan más que para la protección del planeta y la especie humana como nos ha vendido Hollywood, sino para aquellos visitantes que están justamente haciendo turismo o residencia, ya sea temporal o permanente, en nuestro mundo. Los hombres de negro han surgido a partir del 47 o casualidades de la vida. Ya saben lo que les dije la vez pasada. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Justamente en el 47, con el surgimiento de la CIA y el choque del incidente Roswell en julio del 47. Ahora bien, ¿qué se sabe realmente de los hombres de negro? A ciencia cierta. ¿Qué podemos deducir de esta entidad, de esta serie de individuos que generalmente suelen aparecer únicamente, por lo menos lo que se ha visto en el común, cuando hay cuestiones relacionadas a fenómenos ufológicos, entidades extraterrestres, temas de espacio dimensional y viajes en el tiempo? Ahí es cuando toman acto de presencia estos personajes de la cultura popular ufológica. Si bien hay mucho que todo coincide, es decir, todas las películas los presentan como agentes gubernamentales, la realidad es que no serían agentes gubernamentales, no por lo menos
como nosotros solemos conocer la propiedad de un agente gubernamental. ¿Por qué les digo esto? Porque varios han reportado, por lo menos testigos de contacto directo con los Men in Black, han reportado que estos tipos no son como lo podría ser un agente del FBI, de la CIA, de la KGB o cualquier otra agencia de seguridad gubernamental. O sea, nos referimos a oficiales que están preparados de alguna manera, por así decirlo, para intimidar a la gente sin ejercer violencia física, pero sí ejerciendo una violencia psicológica. ¿A qué me refiero con violencia psicológica? No que te vayan a gritar, a insultar, a amenazar, como uno se lo podría imaginar de parte de la manera popular a lo que se lo conoce, sino con el comportamiento y la forma de actuar que estos sujetos tienen. Todos los que han interactuado, ya sea, me gustaría decir los que han tenido la dicha de poder compartir con los hombres de negro, pero teniendo en cuenta cómo se desenvuelven estos acontecimientos, más que la dicha es el pésame. Y todos coinciden en lo mismo. Los hombres de negro son individuos que transmiten hostilidad pura. Ese avasallamiento psicológico que no te permite por ahí, ¿cómo decirlo?, generar un poco de resistencia como uno podría hacerlo con cualquier entidad gubernamental, llámese con un policía, o quizás algún militar, o alguien que te frena, que uno es reacio a querer interactuar porque ya sabemos lo que termina pasando el día de mañana, que te tienen de un lado para otro, pim, pam, pam. Bueno, con este tipo de personajes en cuestión sería todo lo contrario a eso. ¿Por qué? Porque la gente que ha podido interactuar, todos coinciden en lo mismo. Más allá de la hostilidad psicológica por la forma de comportarse, por la forma de actuar, todos dicen lo mismo. Y perdón que sea redundante con la palabra, pero es que coinciden en que estos tipos tendrían capacidades psíquicas, capacidades de persuasión más allá de la simple amenaza verbal. O sea, literalmente esa capacidad de mentalista de poder entrar a tu cabeza y decir, vas a hacer lo que yo te digo y se terminó. No está a discusión. Como una especie de profesor X justamente de los X-Men. Bueno, algo así, pero en el mundo real. Hay mucha gente que ha tenido estos contactos, pero a diferencia de lo que la ficción nos muestra, que sacan el palito y borra la memoria, estas personas comentan que han tenido encuentros con ellos, pero que no han sido capaces de recordar qué han hablado con estos sujetos. Pero sí recuerdan que han tenido el encuentro, lo cual eso es algo curioso. Es algo realmente llamativo, pero no por una cuestión de decir, oh, qué contraste la realidad con la película, sino ese hecho de transmitir esa vulnerabilidad para con el ser humano, de decir, te hago saber que estoy, te muestro que soy real, pero no te hago recordar absolutamente nada de lo que hablamos. Eso, amén del comportamiento totalmente inhumano que estos tipos tienen. ¿Por qué digo inhumano? Porque se comportan como si fuesen una especie de robots. Hay rumores que dicen que justamente serían robots
o biodroides, otros que son entidades extraterrestres muy bien disfrazadas bajo el velo de la fachada humana, y por eso tienen este comportar que para nosotros sería tan anormal. O sea, algo que desentona por ahí como lo que podría ser, no sé, un interrogatorio de rutina con algún policía o en la calle o que tengas que ir a testificar o algo de rutina como lo que podemos estar acostumbrados como seres humanos. Sino que ven algo que no cuadra. O sea, sí, se ve como un ser humano, trata de hablar como un ser humano, pero no es un ser humano. Ya sea porque la forma en la que habla es o una voz parcialmente sintetizada como mecánica, como si estuviese siendo emulada, que no fuesen gestos reales de un ser humano, y otros directamente ya pasan al punto de preguntas totalmente incongruentes con la situación en general. ¿Por qué? Porque hacen preguntas que por ahí nada tienen que ver con lo que ellos van a buscar o con lo que uno pensaría que van a buscar. Por ende, más allá de ser agentes de silencio, ¿sí? Más allá de ser los disuasores del testigo, ¿qué función cumplen estos muchachos en la cadena? ¿A qué me refiero en la cadena? Sabemos que en el mundo de las conspiraciones todo tiene su cadena de mando. Todo tiene su cadena de mando. Pero, ¿cuál es la función real que los hombres de negro tienen en todo este punto? Porque más allá de hablar con testigos, intimidar, robar pruebas que podrían mostrar algo realmente comprometedor o que ellos creen comprometedor, ¿qué más podemos saber? Sabemos que se mueven en vehículos terrestres o que uno cree por los relatos que se han dicho que se mueven en Cadillacs o vehículos similares, como justamente el vehículo de la película de Hombres de Negro, ¿cuál era? Un Ford, un Ford Victoria, un Ford Crown Victoria. Eh, que yo calculo debe de ser como el medio de transporte visible para el ser humano, porque en los relatos de testigos dicen lo mismo. El auto aparece de la nada y se va a la nada. O sea, no hay un camino trazado de huellas, no se siguen luces en la lejanía. Es como si de golpe y porrazo, pim, llegó, pim, se fue, y todos es lo mismo. El auto está en impecables condiciones. Los tipos tienen un traje negro como si hubiese salido de la tintorería. Los zapatos impecables pese a que estén caminando en calle de tierra, en camino rural, en campos. Y uno diría, bueno, lo mínimo que se esperaría sería que el auto estuviese sucio o los zapatos de estos individuos. Y sin embargo, nada de eso. Nada de eso. Ahora bien, vamos a decir que realmente son agentes gubernamentales muy bien preparados, que están, vamos a decirlo, con una buena performance de teatralidad para tratar de descolocar al civil promedio que tienen que interactuar, ¿no?
vamos a decir que tienen una muy buena performance. Realmente, ¿sí? Realmente, ¿cuál sería la parafernalia de realizar toda esta movida tan teatral? Porque sería tan simple como enviar agentes de la CIA o del FBI haciendo firmar un montón de papeles y patatín patatán y listo. Pero en este caso no es nada de eso. Son constantes amenazas. O sea, ya sean amenazas telefónicas, amenazas de hostigamiento en el sentido de te sigo, voy acosándote a todos lados. Esto, obviamente, en el caso de las personas o de los testigos que no están dispuestos a quedarse callados la boca y a cooperar. Han habido otras interacciones con los hombres de negro en las cuales la gente les ha abierto las puertas, les han llamado la atención el comportar de estas personas, y estos, cuando ven que el testigo se comporta de manera cooperativa, están prácticamente nada. A diferencia del otro, del testigo que no está receptivo a ser cooperativo, se portan de una forma distinta. Se comportan de una manera diferente. De hecho, hubo uno de los casos en el que tuvieron que ir a visitar a una persona bajo la excusa de que se había ganado la Lotería Nacional en Estados Unidos. Y como esta persona estaba receptiva, o sea, no había visto un ovni y tal, y patatín patatán, pero no le interesaba. A ver, tengamos en cuenta que estamos hablando de gente de otras generaciones, no como ahora que todos estamos desesperados con el telefonito yendo a filmar la aeronave o el satélite de Flow o de Telecentro o lo que sea. Sí, estamos hablando de gente que, bueno, sí, vi una luz, una nave, no sé qué, pero la vida continúa día a día. ¿Qué le voy a hacer? No me va a cambiar la vida ver una nave espacial. Y la gente que le comentaba esto de esta forma a los Men in Black, los tipos ni se mosqueaban porque directamente listo, este no es una amenaza, es cooperativo, receptivo, ya está. ¿Y qué hacían? A las horas o al otro día llamaban por teléfono diciéndole, no, mirá, la persona que nosotros estamos tratando de buscar la lotería ya la localizamos, era una persona que tenía tu mismo nombre y apellido, pero nos confundimos nosotros. Pim. Y ahí quedó como una historia más. Lo cual, dentro de todo, te muestra ese aspecto de que si sos cooperativo, en el sentido de que no presentás hostilidad, ni mucho menos, no te van a estar poniendo ¿cómo era que le decían en la película? La varita flashaloca borradora de los recuerdos. El neuralizador. Pero más allá de eso, y ahora sí me gustaría hacer un contraste entre la ficción y la realidad. Los hombres de negro en la película son una comedia, por supuesto. Que está la película, está la serie animada y tal. Ahora, hay una película respecto a los hombres de negros que se llama... No es en realidad una película de los hombres de negro per se, pero la película es Alien Code. De una película de un tipo que encuentra señales y toda la parafernalia de los extraterrestres y tal. Y bueno, le hacen una visita los hombres de negro. Pero ¿qué pasa? No son tipo Will Smith y Tommy Lee Jones. Son dos flacos pálidos de 1,85 m, 1,90 m, sin cejas,
con unas ojeras que parecen igual a mí después de que estoy 3 días editando sin poder dormir, ¿sí? Y la coordinación que estos personajes tienen te hace mostrar... O sea, ¿a qué voy con esto? En la película Alien Code, los hombres de negro están, pero por lejos, perfectamente interpretados a lo que se ha visto en la vida real. O mejor dicho, a lo poco que se ha visto en la vida real. Y la verdad es que no sé si la palabra sería meten miedo, porque uno sabe que está mirando una película, ¿no? Pero es esa cosa de decir, che, esto impresiona. Tienen esa impronta de decir, si esto son así en la película, ¿cómo debe de ser un encuentro real con estos tipos? Me refiero a la versión real de los hombres de negro. Ahora, por otro lado, sí, por otro lado, es más que sabido que los gobiernos no van a liberar la información salvo pase algo descomunalmente grande que se les escape de la mano y se rebelen los extraterrestres por cuenta propia. Por rebelen, entiéndase, rebélense al público, ¿no? Que van a salir a los tiros limpios, ¿sí? Siempre hay que verlo desde el modo realista y nunca del modo catastrofista. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese pensar de que sí, no, porque tienen que liberar la información, hay que revelar la verdad de la existencia de los extraterrestres y patatín patatán y bibibi papapá. Pero no todo el mundo está listo para una revelación de este calibre. Tengamos en cuenta, y yo sé que esto puede llegar a no tener nada que ver con nada, pero creo que se va a entender la analogía, ¿no? Si hay gente que no sabe si va para arriba o para abajo, o viene de la derecha o va para la izquierda y tal, si hay gente que se cree que es un tiranosaurio rex con 2 torretas en la espalda, ¿cómo podés revelarle a ese tipo de gente la realidad que hay fuera de casa? ¿Cómo podés decirle a esa gente, mirá, no somos los únicos en el planeta Tierra? ¿Cómo podés revelarle a una persona que está más pendiente de su TikTok, de qué dijo tal o qué hizo cual celebridad? ¿Cómo podés revelarle la información a alguien que está defendiendo constantemente a una vereda política u otra, o una ideología religiosa u otra? ¿Cómo podés revelarle una información así a alguien? Es imposible. Es imposible. Y si bien, amigos míos, todos los que estamos acá en este tipo de contenido, más allá del entretenimiento, porque esto es como siempre, ya he dicho en repetidas ocasiones, esto en vez de ser un programa para entretenernos, para hacer una distensión y tal, uno siempre busca absorber un poco más de conocimiento. Pero la realidad es que todos sabemos que esta información no es para todo el mundo. Este mundo de la conspiración, de la ufología, a lo profundo, no es para todo el mundo. Porque simplemente no todo el mundo puede absorber y digerir una verdad de semejante calibre. Yo creo que más de uno de los que hacemos este tipo de programas, de podcast, de este tipo de temáticas, perdón,
si se revelara la verdad, si saltara la nutria, como decimos en mi país, más de uno se cagaría de miedo también. Porque hay gente que también hace este tipo de contenido para el simple hecho de entretener y que no creen nada. Y es como si fuesen los creepypastas para los chicos, pero en versión adulto. Bueno, es más o menos lo mismo. Por eso es que existen tipos como los hombres de negro. Por una cuestión simple. Tratar de callar la boca a la gente que por ahí sabemos que quizás es lo más noble de todo, el hecho de decir, miren, vi esto, no soy el único, no somos los únicos que estamos en esta tierra, el resto del mundo debe de saberlo y patatín, patatán y bibibi, bababá. Ahora bien, una de las cosas que a mí me llama la atención de todo este mundo es lo siguiente. A ver si alguno de ustedes coincidirá conmigo o no. Escríbalo acá en la caja de comentarios, ante tal duda, o puede enviar un mail. Que es lo siguiente. Cuando Juan de los Palotes ve algo realmente comprometedor, automáticamente le cae a la casa el FBI, la CIA, la NSA, el ejército, cualquier otra rama de las fuerzas militares, los hombres de negro y falta por poco que le caiga el Papa León. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ser que cuando uno agarra en la televisión, bueno, ya eso denota los años que tengo, ¿no? Porque la televisión, ¿quién mira hoy, no? Pero en su momento, cuando uno miraba a ciertos periodistas de renombre en la televisión que se dedicaban a este tipo de investigaciones, a este tipo de contenidos, ahora están en plataformas digitales, por supuesto, ¿cómo puede ser que agarran al 4 de copas, ¿sí? Agarran a Juan de los Palotes, se le meten en la casa, se le sientan y se quedan 40 minutos mirándolo, preguntándole cualquier zaracatunga? Y a estos otros tipos que se entiende que si son periodistas, que si son gente que tiene otras conexiones más profundas que las que puede tener Juan de los Palotes, ¿sí? ¿Cómo a ese tipo de personas no le meten un microchip de plomo para callarlo? ¿Cómo es que no se le aparecen? Y la realidad es simple. No se le aparecen porque este tipo de personajes son desinformantes. Son desinformantes. Cada vez que vemos un Luis Elizondo, un David Grush, un Jaime Maussan, etcétera, 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 es gente que es desinformante. Es gente que ya le ha encontrado el rédito económico. ¿Pero a qué me refiero con el rédito económico? Primero, amén de que te cae una torta de dinero inconmensurable del tío Sam, ya se convierte en un estilo de vida de decir, bueno, tengo que hablar de esto porque hablé de esto toda mi vida y no sé hacer otra cosa a día de hoy. Por eso mismo es que todo este tipo de gente no aparece. Por eso mismo es que a este tipo de personalidades, ¿no? Nunca se le va a aparecer los hombres de negro como le podría pasar a Juan de los Palotes o a la tía Gertrudis, que capaz que la tía Gertrudis lo que menos piensa es que es un pleyadiano o un gris alto que la está mirando desde un... Capaz que la tía Gertrudis es ultra religiosa conservadora y tiene una estatua y una estampita de la Virgen María con una vela ahí que le está... Y sin embargo, a la pobre vieja le cae un arsenal de estos pálidos a interrogarla. Y a los otros delincuentes no. ¿Se entiende a lo que voy, gente? O sea, a ver,
Yo entiendo que con este tipo de cosas, o por lo menos mi pensar, sí, no porque uno sea partidario de la tiranía y de la censura, ni mucho menos, pero es una postura que yo siempre tuve de manera abierta, que soy pro censura en estos temas. Soy pro censura, pero no porque no me gustaría saber más. Porque, a ver, es parte del ser humano saber instruirse, tratar de buscar el conocimiento, ¿no? Es decir, tratar de saber para dónde vamos, que, que no somos los únicos en el universo. A ver, ya sabemos que no somos los únicos. Ya sabemos también que cuando el envase se apaga, esto continúa. Sí, pero entiendo que hay gente que quiere tener esa certeza de que te lo confirme el tío Sam en cadena nacional. Yo esa parte la entiendo. La entiendo, porque hay gente que si la caja boba no te lo dice, no es real. Si la caja boba no lo dice y no hay una autoridad con la suficiente espalda como para dotar esa información de credibilidad, no es real. Lo cual, por este tipo de cosas yo soy partidario de la censura con estos temas. No por una falta de hambre y de conocimiento, sino por una cuestión de salvaguardar a la sociedad. Quizás algunos dirán, Magna, pero lo tuyo es refacho, es redraconiano. Y tal vez sea draconiano, no lo sé. Pero realmente si vos sabés que este tipo de información la liberás a la población común, y la realidad es que la población común no está preparada para asimilar esto. Por más que la gente diga, sí, estamos todos preparados y patatín, patatán. La realidad es que no. Porque, a ver, que hoy por hoy te digan que existe vida extraterrestre, que están en el planeta y que en cualquier momento los vamos a empezar a ver caminando por la calle como quien ve al vecino, es exactamente lo mismo a que te digan que mañana baja Jesucristo con las legiones de arcángeles al planeta. O sea, no hay manera alguna de que una persona pueda... De que una persona, me refiero a una persona del día con día, no una persona que está metiéndose todo el tiempo en esto. No hay manera de que pueda asimilar semejante cuestión. Por eso este tipo de información se va alargando poco a poco, a cuentagotas, y tenemos a este tipo de personalidades como los Men in Black regulando, investigando, viendo quién se va a zafar de la lengua, quién va a quedarse calladito, quién es pro a cooperar, a quién le chupa un huevo y a quién hay que coserle la boca con hilo de carnicero, básicamente. Pero me gustaría a mí saber qué pensás respecto a los hombres de negro. ¿Son de alguna rama del gobierno? ¿Son entidades extraterrestres disfrazadas? ¿Son robots biológicos? ¿Cuál es tu teoría respecto a estos personajes? ¿Y por qué interactúan con nosotros de una u otra manera? Te leo en la caja de comentarios acá abajo, y si no, podés hacerlo enviando un mail a contactommagna@gmail.com. Te recuerdo que todos los podcasts están saliendo jueves 11 de la noche, franja horaria de Argentina, por lo cual te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nosotros nos estaremos escuchando en el próximo programa aquí en Distrito 54. Yo soy Magna y me retiro no sin antes recordarte que nunca estuvimos solos.